Buenos días, tardes, noches. Eso ya dependerá desde dónde me vean ustedes y cuándo me vean ustedes. Para los que vean este vídeo y no hayan visto los anteriores, decir que inicié unos vídeos bajo el título de España en África. Yo pensaba en un principio que con dos vídeos valía, uno para el protectorado de Marruecos, que requiere una dedicación amplia, y otro sobre el resto. Pero bueno, iba muy equivocado. Me he dado cuenta de que esto requería más tiempo, ¿no? Así que empecé haciendo uno sobre Izni Cabojubi, seguí uno sobre la Guinea española, después un tercero sobre la guerra de África. ¿Y qué pasó? Que viendo la guerra de África, pues en la guerra de África surgen dos catalanes universales. Vamos a ver, vamos a ver. Se dan a conocer casi universalmente y bueno, es donde cogen toda su fama en la guerra de África. Eso no quiere decir que ninguno de los dos, a mi modo de ver, necesitara para ser un genio, digamos, necesitaba la guerra de África. Sin la guerra de África, a mi modo de ver, hubieran sido genios igualmente. Uno de ellos es Juan Prim i Prats, o en catalán Joan Prim i Prats, que no sé mucho de este tema, pero veo que cuando está castellanizado como Juan, siguen manteniendo la I de Juan Prim i Prats. Y el otro es Mariano Fortuny Marsal, y también aquí hay que distinguir, digo y repito, Mariano Fortuny Marsal, no Mariano Fortuny Madrazo, que fue su hijo y va por otro lado, pero bueno, lo de Mariano Fortuny, como ustedes saben, tengo anunciado, lo vemos en el próximo vídeo. Hoy es exclusivamente el tema es el general Prim, que créanme que se lo merece, porque a mi modo de ver, el general Prim, lo que yo hago en un año, el general Prim, cualquier día a las 11 de la mañana ya lo había hecho todo, y no me gusta exagerar. Vamos a ver al general Prim. Pues bueno, ¿cómo explicamos al general Prim? Voy a hacerlo autocitándome, cosa que está muy mal, pero que yo espero que ustedes perdonen y que comprendan la autocita. Vamos a ver. Bueno, yo nací en Verdú, en la provincia de Lérida, que esto está en Cataluña, España, ¿no? Y ustedes me pueden decir, uno, yo nací en Rosario, Argentina, otro puede salir y decir, yo nací en Descargamanía, en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Bueno, no sigamos, no vamos por aquí. ¿Por qué digo yo que yo nací en Verdú? Porque yo nací en Verdú, aunque mi dinastía, ni materna ni paterna, es de Verdú propiamente, ¿no? De muy cerca, pero no de Verdú. Entonces, cuando nos vamos a Juan Prim i Prats, que vemos hoy, nos encontramos en que Juan Prim i Prats no nace en Verdú, pero toda su dinastía paterna es de Verdú. Ya encontramos un Pere Prim desde el siglo XV y XVI, ya encontramos un Pere Prim, luego un Martí Prim, o sea que viene de muy lejos, ¿no? ¿Qué tiene Verdú? Bueno, pues por ejemplo, Verdú tiene un castillo que es desde el siglo XI, y Verdú, para mi modo de ver, tiene una particularidad. Bueno, digamos primero que lo reconquista Ramón Berenguer I, o sea, desde la invasión de los musulmanes, Verdú es reconquistada por Ramón Berenguer I en el año 1055, que es muy pronto, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, Lérida, que no está lejos, pues es reconquistada por Ramón Berenguer III, y si nos vamos, por ejemplo, a Tarragona, que tampoco está lejos, no es reconquistada hasta el año 1116, todo esto dicho de memoria. En 1184, Berenguela, en castellano, Berenguera en catalán, Berenguera de Cervera, concede a los habitantes, los que se movían por allí, la carta de población, de poder constituirse en población.
el castillo de Verdú, que hemos dicho del siglo XI, el castillo de Verdú pasa en 1227 a manos del monasterio de Poblet. ¿Por qué pasa a manos del monasterio de Poblet? Porque, bueno, lo da, digamos, como en prenda de un préstamo Guillermo III, que se quería ir a las cruzadas y con un resultado nefasto, ¿no? Ahora, desde 1988, el castillo de Verdú es propiedad del ayuntamiento. ¿Qué más tiene Verdú? Bueno, pues Verdú tiene algunos hijos ilustres, como puede ser, hay un arzobispo, el arzobispo Terés, que tiene una calle allí, que en 1538 nace en Verdú, y también hay un santo nacido en Verdú, que es Pere Clavé, que nace en Verdú en 1580 y está enterrado en Cartagena de Indias, porque toda su misión pues de pastoral la hizo en Cartagena de Indias, ayudando a los esclavos, que Cartagena de Indias era casi un puerto de distribución de esclavos en América, los esclavos que procedían de África. En Verdú actualmente hay una casa que ahora les pongo para que lo vean, una casa que pone Cal Prim. Aunque hoy ya no pertenece a la familia Prim, pertenece a la familia Boleda. Si no voy mal, es un músico. Todo lo que digo ahora lo digo así, porque francamente yo paso por delante de Verdú, diría que por una vez al mes, casi cada mes paso por delante del pueblo, pero entrar al pueblo muy poco, porque yo diría que debe ser pues cada año bisiesto múltiplo de 23, ¿no? Pero bueno, esta familia Boleda, que si no voy mal es un músico, y allí, sobre todo en temporada de verano, creo que hacen conciertos y ciclos de conferencias, o sea que se mantiene una actividad cultural, ¿no? En la familia de Prim y en este Verdú siempre hubo figuras destacadas, ya sean notarios, médicos, clérigos, juristas, catedráticos. De hecho, la familia siempre estuvo muy vinculada a la Universidad de Cervera, o sea que una familia de personas. No hay que ir muy lejos para encontrar un ancestro suyo que naciera en Cal Prim. Es el caso de su abuelo Ramón Prim y Gasol, que se traslada a Reus. Reus está a 65 kilómetros de Verdú, aunque estamos hablando de otros tiempos, y vale la pena resaltarlo porque eso también es historia. Hoy se va de Reus a Verdú, de Verdú a Reus en 1 hora en coche, perfectamente, en condiciones normales, se tarda 1 hora. Vale. En aquel momento ir de Reus a Verdú, de Verdú a Reus, llevaba de 2 a 3 días. Téngase presente que no se había inventado el motor de explosión, que se iba tirado por animales, caballos, mulos, lo que fueran, y los caballos pues tienen la costumbre de comer, de descansar. Total, el trayecto Reus-Verdú eran 2-3 días, lo que hoy se hace en 1 hora con toda tranquilidad y normalidad. Vale. ¿Por qué se va el abuelo Ramón Prim y Gasol? ¿Por qué se va a Reus? Bueno, ciencia cierta no lo sé, pero es fácil de pensar que tenía un motivo. Reus en aquel momento era la segunda ciudad en importancia de Cataluña, porque estaba industrializada y tenía una agricultura importante, productos frutos secos, que es muy importante. Bueno, total, segunda ciudad en importancia de Cataluña. El abuelo de Juan Prim abandona Verdú para irse a Reus. Eran otros tiempos, como digo, porque si Reus era la segunda ciudad en importancia de Cataluña, resulta que Valencia o su puerto era era más importante que Barcelona. O sea, que estábamos hablando de otro momento. Ramón Prim y Gasol se casa en Reus y establece allí la rama reusense de la familia Prim. Su hijo, y por lo tanto padre de Juan Prim, fue Pablo Prim y Estapé, notario y militar. Ustedes dirán, notario y militar, ¿no? Tienen una combinación más rara. Bueno, da la casualidad de que yo personalmente conozco un notario hijo de militar y un notario que es notario y militar. Bueno, cosas.
Así que Juan Prim y Prats nace en Reus, nace en 1814 y murió en Madrid en 1870 después de sufrir un atentado. Fue un militar, fue un presidente, fue un político, fue un presidente del Consejo de Ministros. Dimos Consejo de Ministros porque es como se le llamaba en aquel momento a lo que hoy conocemos como presidente del gobierno. Entonces se llamaba presidente del Consejo de Ministros, ahora le llamamos presidente del gobierno, en los ingleses le llaman primer ministro y otros países, ha tenido varios nombres a lo largo de la historia, pero bueno, total, presidente del gobierno. Y ahora nos viene el problema, es cómo resumimos la vida de un hombre que vivió con intensidad cada minuto de su vida. Bueno, pues lo vamos a resumir mal, francamente mal, pero no dejaremos de hacerlo, ¿no? Vamos a ver, evidentemente solo veremos unas pinceladas de la vida de Prim, pero que yo estoy con la esperanza de que esas pinceladas de la vida de Prim nos den una imagen verdadera y buena de Prim. Es difícil resumir a Prim. Ya digo que Prim era un hombre, no sé si hoy se podría decir hiperactivo, no. Así que vamos a ver cómo empezamos. Empecemos la vida pública de Prim. En 1834 empieza la Primera Guerra Carlista. Supongo que influenciado por la segunda profesión de su padre, o no, pero todo apunta a que sí. Con 19 años se alistó como soldado voluntario. 19 años, soldado sin ningún otro mérito ni destacar por otra cosa. En hazañas que no podemos entrar una a una, pero en esa guerra carlista sí que hubo hazañas que demostró que Prim tenía un valor personal extraordinario y tenía una valentía personal extraordinaria, cosas que en la milicia se aprecian muchísimo, ¿no? De tal forma que si en 1834 empieza la guerra carlista y Prim se apunta, al año siguiente ya tenía el grado de teniente. Y en 1834, o sea, a los 4 años de alistarse, tenía el grado de capitán. Todo ello por méritos de guerra, sin haber pasado por academia militar alguna. Y bueno, ustedes también lo reconocerán que hay que hacer muchos méritos para conseguir eso. Luego viene la toma de San Miquel de Serradell, donde hizo una hazaña que es capturar la bandera del 4º Batallón Carlista de Cataluña. Saben ustedes que en caso de guerra, captar la bandera al ejército enemigo se valora muchísimo, se valora muchísimo. Se valora tanto esta hazaña que a Prim le proporcionó una cruz laureada de San Fernando de primera clase, nada menos. Luego vino la toma de Solsona, que le sirvió para alcanzar el grado de comandante. Y una también acción extraordinaria en Alguer le supuso ganar otra cruz de San Fernando. No está mal. Así que acaba la Primera Guerra Carlista y ya tenemos a Prim con la graduación de comandante con 26 años. Comandante con 26 años y 2 cruces laureadas. Carrerón. Y bueno, se ha acabado la guerra carlista. ¿Qué hace Prim? ¿Cómo empieza Prim en la política? En 1836, María Cristina de Borbón era la regente, la reina regente. Vamos a ver. Muere Fernando VII, perdón, muere Fernando VII y hereda al trono su hija Isabel II. Pero su hija Isabel II era muy joven, tan joven que podía tener 2, 3, 4 años, que no podía reinar de ninguna manera. Había que nombrar un regente. Se nombra como regente a María Cristina de Borbón, madre de Isabel II y esposa, cuarta creo, esposa de Alfonso VII, ¿no?
Esta regente, presiones políticas, ambientales, se vio obligada a promulgar, a promulgar de nuevo la Constitución de 1812, conocida como la PEPA. Saben que es la primera constitución que hay en España, que se redactó en Cádiz durante la invasión de los franceses. Eh, y allí, en el momento en que se vuelve a implantar la PEPA, la Constitución Liberal, pues empieza una revolución liberal en general. Y ya diría que ya no es un fenómeno de España. Ese auge del liberalismo era europeo y era de otra índole. ¿Ya? Lo, Vamos a ver, ese liberalismo como llega. Ese liberalismo es una cosa que viene a pasos, ¿no? Yo diría que la Ilustración lleva al germen, no sé, la Declaración de Independencia de Estados Unidos 1776, creo que hay un punto que no lo voy a nombrar literalmente, pero dice algo así como todos los hombres son nacidos iguales o han nacido iguales, o sea, y claro, si después le ponemos la Revolución Francesa de 1789, pues bueno, había lo que se dice un auge de liberalismo tal que los liberales a nivel nacional pues se dividían, porque claro, tanto liberalismo tenía que haber opiniones distintas, y había los liberales moderados y los liberales progresistas. Pero no confundamos liberales moderados y progresistas como la peña del Gol Norte y la peña del Gol Sur de un equipo de fútbol. No era eso. Era de que uno ejercía en el gobierno y otros estaban en la oposición, pero con todas las de la ley. Un gobierno y una oposición con distintos puntos de vista, todos liberales. En 1840, Prim se adhiere a los liberales. Liberal lo eran todos. Quiero decir, un liberal progresista. Se adhiere a los progresistas. Ya tenemos un Prim liberal progresista, pero tampoco lo anoten ustedes con una letra muy marcada en su cuaderno, porque lo del progresismo de Prim tendrá idas y venidas. Yo siempre digo que Prim fue un hombre de geometría variable, que pasaba de moderado a progresista, de progresista a moderado, con mucha facilidad. En 1841, yo diría que tal vez sea la primera vez que entra en política real, política ya que podemos tocar con la mano. Se presenta diputado por la provincia de Tarragona. Obtuvo el acta de diputado, que esta acta de diputado por la provincia de Tarragona, si le añadimos todos los méritos que había hecho en la primera guerra carlista, hizo que se le concediera el grado de coronel. O sea, ya tenemos a un Prim coronel. Un coronel, y además una cosa importante, lo que había hecho durante la guerra carlista, como si dijéramos, era como un ejército de complemento provisional. O sea, aquí pasa a coronel del ejército real, profesional. O sea, es un coronel a todas las de la ley, en este momento. Este enfrentamiento, liberales moderados, liberales progresistas, hizo que la regente, no la reina, que no era reina, la regente tuviera que abandonar la regencia, y en su lugar pues ocupó la regencia el general Espartero. Bueno, perfecto. Si tenemos un regente que era liberal progresista y Prim es liberal progresista, pues bueno, parece que esto todo tiene que ir en concordia, ¿no? Bueno, nada de concordia, nada, porque pronto Espartero y Prim se enemistaron, ¿no? ¿Por qué? Porque Prim
Prim acusó a Espartero de favorecer a los textiles ingleses. Vamos a ver. Prim, hemos dicho que nació en Reus y yo diría que en toda su vida Cataluña y Reus siempre la tuvo presente, siempre estuvo al lado de Cataluña y de Reus y así que acusaba a Espartero de favorecer a los textiles ingleses, porque hemos dicho que en Reus ya había una industria, en Cataluña el textil era muy importante y Prim le decía a Espartero que no ponía los aranceles lo suficientemente grande para que el producto textil inglés no penetrara en la península, ¿no? Y por lo tanto tuviera que tirar del textil catalán. Bueno, así que, insisto, no hubo entendimiento entre ellos. Surgieron más cosas como una sublevación en Barcelona, que siempre se le atribuyó unas tendencias separatistas. Claro, que estas tensiones en Barcelona hicieron que Espartero, gobierno, bombardear a Barcelona, ¿no? Bombardear a Barcelona, eso a Prim le sentó muy mal. Acabó distanciando a ambos, distanciándoles tanto que no costaba mucho, entonces Prim se tuvo que ir a París. Bueno, no será la primera vez que Prim se va a París, lo va a hacer otras veces. Allí en París entra en contacto con los que conspiraban contra Espartero, lógico, ¿eh? Espartero había ganado esta sublevación de Barcelona, Prim se va a París y entra en contacto con los que estaban conspirando contra Espartero. ¿Quién conspiraba contra Espartero en París? Pues los seguidores de María Cristina de Borbón, la antigua regente, la madre de la reina, ¿no? Eso. Entonces, podemos decir que aquí hay un primer incongruencia en que el Prim liberal progresista aquí se pone del lado de los liberales moderados. Pero insisto que esto no nos extrañe porque lo tenemos bastantes veces. Si vamos avanzando y nos vamos al 30 de mayo de 1843, Prim encabeza un levantamiento en Reus. Pero bueno, no todo lo que hizo Prim le salió bien, ¿eh? El regente Espartero, las tropas leales a Espartero tomaron Reus. O sea que Prim, este levantamiento no tuvo éxito porque las tropas leales a Espartero tomaron Reus. Pero los acontecimientos se precipitaron en el resto de España. Y entre el general Serrano y el general Narváez, moderados los dos, el regente Espartero se vio obligado a abandonar el país. Cuidado, es que estamos el siglo XIX español, tela marinera, ¿eh? Ahora es Espartero el que se ve obligado a abandonar el país. La colaboración de Prim en la caída de Espartero le valió los títulos nobiliarios de conde de Reus y vizconde del Bruc. O sea que ya tenemos a un Prim con mucha titulación, ¿eh? Como anécdota, podemos decir que los habitantes de Reus le reprocharon mucho a Prim, porque creo que en Reus debían vivir tan felices, tan tranquilos, y Prim con este levantamiento y esto, pues movió la ciudad, ¿no? Y le reprochaban, oye, ¿por qué nos estás metiendo en estos líos, ¿no? Y así que Prim pronunció unas palabras que han quedado, yo creo, ¿no? Prim les dice a los que le reprochaban el levantamiento y el follón que había en Reus, Prim les dice: aquí mismo donde me increpáis, me vais a levantar una estatua. Y efectivamente en la Plaza Prim, vamos a verla, porque les aseguro yo que no es esta la estatua, es esta, una estatua ecuestre de Prim en Reus. Y les aseguro yo que la última vez, que no voy mucho por Reus, pero la última vez que estuve en Reus estaba la estatua allí. Pero sí que, como decimos, Espartero salió del país.
pero la Junta Central que se había formado en Cataluña no se sentía colmada con la salida de Espartero, quería algo más. En Madrid se había formado un gobierno compuesto por moderados y progresistas, supongo que para salir de la situación, que nombró a Prim gobernador de Barcelona, para que acabara con la revuelta radical conocida como la Jamancia. O sea, Prim, gobernador de Barcelona, para acabar con la Jamancia, que era una revuelta de carácter bastante radical. Era de carácter tan radical que para el aplastamiento del movimiento se dice que lo hizo incluso con demasiada fuerza, demasiada violencia, llegando a veces hoy es de encarnizamiento y crueldad. No sé si se llegaría a tanto, pero bueno, la realidad, el movimiento también tenía un carácter bastante radical. A ver, eso le provoca, claro, el gobernador civil de Barcelona tiene que sofocar esa revolución radical, dicen que se excede, pues ¿qué produce todo eso? Pues que sus relaciones con Cataluña y su ciudad natal, Reus, sufrieran un duro deterioro. Pero estas acciones, por un lado, se ven deterioradas sus relaciones con Cataluña y Reus, pero por el otro lado obtiene el fajín de general, que no es poca cosa. O sea que después de la Jamancia ya tenemos a un Prim general. Insisto, no es poca cosa. Así que Prim vuelve a Madrid, pero allí se encuentra con liberales moderados y Prim no caía muy bien en esos momentos entre los moderados en Madrid. Acusaciones, vicisitudes, pequeñas fricciones, de tal modo que Prim se tiene que irse otra vez, se va a París. Y estando en París, el ministro de la Guerra, que era Fernández de Córdoba, lo nombra capitán general de Puerto Rico. Dices, bueno, estupendo, mandamos a Prim a Puerto Rico, que descanse y descansamos todos. No se vayan a creer ustedes que esto fue así, ¿no? ¿Por qué? Porque estando en Puerto Rico en 1848, en la Martinica, que es una colonia francesa, una isla del Caribe, colonia francesa, hubo una revuelta de esclavos. Esta revuelta de esclavos, el 2 de julio, también se da en San Croix, de tal forma que es una colonia danesa, ¿no? Total, que Prim, yo creo que el pretexto era que este movimiento no le llegara a Puerto Rico. Tomó parte, por allí hizo de las suyas, y total, que en 1848 y tuvo que regresar a la península. Lo llaman y dicen, bueno, pensábamos que allí te quedarías tranquilo, pero vemos que no, ¿no? Con unas maniobras, que Prim de esto sabía mucho, tenía mucha práctica, con unas maniobras volvió a ser diputado por Barcelona, ¿vale? Pero nos acordamos de la Jamancia, que hemos dicho que fue un Prim que se le acusa de demasiado violento. Pues resulta que Prim tampoco caía bien en Barcelona. Pero ¿qué hizo? Prim tenía recursos, Prim tenía recursos y les prometió a ciudadanos de Barcelona que rectificaría sus errores y que sería el capitán del liberalismo progresista. Insisto, como podemos ver, primera de geometría variable, ¿no? Pero sí que hay que decir que en esa ocasión Prim cumplió. Tuvo siempre, desde Madrid, tuvo presente siempre a Cataluña y siempre no se olvidó nunca de esta idea progresista de esta idea proteccionista, que siendo un progresista a mí siempre me ha extrañado, pero era así, siempre se mostró proteccionista y claro, proteccionismo para defender el textil catalán, ¿no? Pero ciertos movimientos militares consideraron a Prim sospechoso, estamos otra vez con tiranteces, hasta que Prim se tiene que volver a Francia otra vez.
Es estando en París donde Prim conoce a la que sería su esposa, que se casó con ella. Es una mexicana, hija de un banquero de aquel país, un banquero mexicano, pero en esas estamos que se inicia la guerra de Crimea. ¿Y qué pasa? Que mandan a Prim como asesor, no sé quién debería asesorar, como asesor, como informador, bueno. Así que en 1853 Prim se presenta en Constantinopla, ¿no? Pero duró poco, porque estando allí en España se produce la Vicalvarada, un pronunciamiento más, que dio lugar a que hubiera 2 años de gobierno progresista, de tal modo que en 1854 hasta 1856 hay un gobierno progresista. Prim, que estaba en todas las salsas, hemos dicho, y he dicho yo que vivió mucho, estaba en todas las salsas, cuando se entera estaba en Constantinopla, pero se entera de la Vicalvarada y ¿qué hace? Coge la maleta y vuelve corriendo a España. Vuelve corriendo a España, pero ni O'Donnell ni Espartero, que se habían puesto de acuerdo para formar gobierno, no estaban por la labor de favorecer a Prim. No estaban. Pero bueno, Prim tenía recursos y ¿qué hizo? Se presentó a las Cortes Constituyentes y salió elegido, por siempre salió elegido. Pero como diputado allí no brilló mucho, no brilló mucho. Yo creo que había otros que brillaban más que él. Y entonces, ¿qué hizo? Renunció al puesto y para pasar a ser capitán general de Granada. Pero a su mando tenía Melilla. ¿Vale? O sea, Melilla dependía del capitán general de Granada, ¿no? Que estaba siendo atacada por las cávilas bereberes y Prim lo haría muy bien porque en 1856 ascendió a teniente general. Y ustedes me podrían decir, ya está, tenemos a Prim teniente general, no puede ascender más, pues lo dejamos aquí. No es exactamente así. Entre otras cosas porque sí, Prim podía ascender a capitán general y lo hizo, pero podía ascender a capitán general en aquellos momentos. Hoy no, un militar no puede llegar a capitán general, lo único que puede llegar es a teniente general. El grado de capitán general hoy está reservado al rey a título honorífico, tampoco ajusta muy bien con la situación, porque el rey, el título de capitán general lo ejerce, por ejemplo, preside el desfile de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos qué pasó con su padre, el rey Juan Carlos, cuando hubo el golpe de Estado, que también se vistió de capitán general. O sea, actualmente lo tiene el rey. Creo que es así, que si hubiera una declaración de guerra, lo de capitán general no sé si pasaría al gobierno o presidente del gobierno. Si hubiera declaración de guerra no sería el rey. Pero, insisto, hoy en la profesión militar no se puede llegar a capitán general desde la transición y todo apunta en que no se quiso que hubiera un militar con tanto poder, ¿no? Yo lo veo como un modo de limitar el poder militar. O sea, puedes llegar a teniente general, pero no a capitán general. Aquí tenemos a un teniente general y que llegaría a capitán general. El gobierno de Narváez cae y en 1858 O'Donnell forma gobierno. Al formar gobierno, O'Donnell crea un partido, digamos, a su imagen y semejanza, que lo hace él y para él, que es la Unión Liberal. Y Prim, en 1958, pues bueno, si ahora los demandas la Unión Liberal, yo me hago de la Unión Liberal, que era un partido progresista, perdón, que era un partido liberal moderado. ¿Para qué insistir en el ir y venir de Prim del moderantismo al progresismo, ¿no? Y temporalmente, claro, si se pasa a la Unión Liberal, tiene que dejar su partido progresista. ¿Sí? Así que llegamos a 1859-60, Guerra de África, años importantísimos para Prim. Aquí
consigue toda su gloria, el que lo conozca, yo diría todo el mundo, ya lo conocía el mundo militar, político, pero bueno, que sea ya popular a nivel de masas, la guerra de África. Y es donde la guerra de África es donde obtendrá, se le concederá el título nobiliario de Marqués de los Castillejos, que luego se convertiría en ducado que lo convierte Amadeo I. Bueno, aquí hay no es una jugada, ¿no? Pero Prim trajo a Amadeo I como rey de España y yo creo que Amadeo I le dijo, pues bueno, yo de marqués te paso a duque, ¿no? Algo así iría, ¿no? Pero vamos a ver, sobre esto, este bienio 1859-60, que Guerra de África y que Prim está dedicado a la Guerra de África al 100%, no vamos a hablar ahora porque el vídeo anterior fue exclusivamente de la Guerra de África. O sea que me remito a este vídeo anterior. ¿Eh? Nos saltamos 2 años, toda la Guerra de África, que insisto, es, yo diría, el periodo de más gloria de nuestro general Prim. Y aquí ya podemos decir el general Prim porque sí, ya tenía el grado de general. Pasa la Guerra de África, 1861, y aprovechando que la doctrina Monroe estaba en suspenso. ¿Qué es la doctrina Monroe? Limitando mucho, simplificando mucho, es aquello que dice América para los americanos. O sea, es aquello que Estados Unidos dice, europeos, no os pongáis con Sudamérica, que esto es mío. No, aquí no hacéis nada, no se os ocurra. Esa es la doctrina Monroe. Pero ¿qué pasa? Estaba en suspenso porque, como ustedes saben, en 1861 se inicia la Guerra Civil Americana. El sur confederado contra los yanquis del norte, el sur esclavista contra el norte no esclavista. Bueno, pues la guerra americana, que esto hizo posible que Francia y Gran Bretaña decidieran enviar un ejército a México para deponer al gobierno de Benito Juárez. ¿Por qué? ¿Por qué envían un ejército a México? ¿Qué pintaban? Entre otros motivos, y el más palpable, el más visto, es que México, había otros evidentemente, es que México había dejado de pagar su deuda externa. ¿Cómo? Te he dejado dinero, no me lo devuelves, vale, ¿no? Que esto no quedará así. El gobierno de O'Donnell, que O'Donnell siempre tenía también unas pretensiones de que España estuviera en primera línea cuando en aquel momento yo diría que ya no le tocaba, pero bueno, O'Donnell se lo creía, dice, bueno, nosotros también vamos a enviar a nuestro ejército. ¿A quién nombran al frente de este ejército que se manda a México? Pues no podía ser de otra manera, va el general Prim. Siempre estaba en todas las salsas, pues bueno, Prim a América ya lo hemos tenido en Puerto Rico, ya lo hemos tenido en Constantinopla, de París iba y venía, ahora tenemos al general Prim en México. ¿Qué hace? Llega allí y se pone del lado, hemos dicho que ya habían británicos y franceses, se pone del lado de los británicos que estaban más por una posición conciliadora, ¿no? Por una posición más de hacer las paces, de negociar, más conciliadora. Que por el otro lado los franceses estaban empeñados en acabar con la República Mexicana porque tenían en mente instaurar la monarquía de Maximiliano de Habsburgo. Seguimos el tema, ¿no? Esa monarquía, más que nada Maximiliano de Habsburgo, a la reina Isabel II de España no le gustaba nada, ¿no? Así que tuvieron sus más y sus menos con los franceses. Prim pasó a La Habana, de La Habana viajó a Estados Unidos, visitó Nueva York y visitó Filadelfia y pasó a Washington y se entrevistó con Lincoln. Cuidado, que no estamos diciendo pocas cosas, ¿eh? Por eso yo digo que es un catalán universal. Ustedes saben, cualquier presidente de gobierno actual de España, perdone, entre ustedes, las tonterías que llega o que llegaría a hacer para una entrevista con el presidente de los Estados Unidos. Vale, bueno, Prim ya se ha entrevistado con Lincoln. Al retornar a España,
O'Donnell ya estaba de capa caída, ya su gobierno, ya empezaban los problemas y se veía que aquello no tenía futuro. ¿Qué hace Prim? Prim decidió retornar a la disciplina del Partido Progresista. O sea, vamos cambiando. De hecho, Prim, ya he dicho yo en un principio, ya he dicho yo que Prim, mi modo de ver, creo que es más que mi modo de ver, es un liberal monárquico. A mi modo de ver es un liberal monárquico. Y liberal por sus propias palabras y monárquico por lo que veremos de ahora en adelante, ¿no? Y esas palabras las dice a su madre antes de irse a la guerra de África y le dice Prim a su madre, yo soy liberal, claro que no dice si moderado o progresista, yo soy liberal por sangre, por educación y por instinto. Eso es lo que le dice. O sea, la confesión como liberal de Prim está clarísima y el Prim monárquico lo vamos a ir viendo. Pero claro, esa vuelta al progresismo, los progresistas, porque lo tenían que aceptar, dice, bueno, ahora soy progresista, bueno, ¿por qué te vamos a creer? Así que Prim tuvo que demostrar, convencer de que él era progresista a partir de ahora. Y se aplicó el Partido Progresista, el principio del retraimiento. Vamos a ver, ¿qué es eso qué es eso del retraimiento? Es una cosa que no significaba, en teoría, decían ellos, que no significaba que se apartaran del sistema, ¿no? Retirarse del sistema. Aunque en realidad un poco lo era. O sea, a ver, hay el gobierno, hay la oposición y eso es exagerando muchísimo, como pasar a la clandestinidad. O sea, yo paso de toda legalidad y me instalo en la clandestinidad. No era exactamente pasar a la clandestinidad, pero algo había, y eso le llamaban el principio del retraimiento. Empezaron pronunciamientos, golpes, batallitas, que no acababan de salir. También hay que decirlo, intentos más intentos. Y en esas ya cuando llega 1865, Prim ya no está con chiquitas, ya digamos que es decididamente un conspirador. Prim es un conspirador. Así que intentonas, golpes, pronunciamientos, pero aquello no salía, no acaba de triunfar. Desde 1865 Prim empezó a conspirar, pero ya digamos que decididamente, claramente, era conspirar contra el gobierno, ¿no? Varias intentonas fracasan, una, otra vez. Allí yo creo que se da cuenta que para conseguir el éxito de todos estos pronunciamientos, intentonas, necesitaba de las masas, necesitaba del pueblo. Así que se hace un acuerdo y se une con el Partido Demócrata. Cuidado, que aquí sí que hemos visto un Prim entre moderado y progresista, pero eso es otra cosa, porque aquí hace un pacto con el Partido Demócrata y el Partido Demócrata ya era republicano, aparte de ser un partido claramente obrero. Pero bueno, yo creo que Prim pensaría aquella famosa frase de París bien vale una misa, ¿no? Así que hace un pacto con el Partido Demócrata. Bueno, todas estas conspiraciones, ya esto de Prim, le ocasiona que tenga que salir otra vez de España. Creo que se va a Francia, pasa a Suiza. En Suiza convocó una reunión de progresistas y demócratas. O sea, las izquierdas, no están los moderados, sino liberales, progresistas y los demócratas que acabamos de decir quiénes eran, ¿no? Es el Comité de Ostende de 1866. Vale, siguen las intentonas, siguen los pronunciamientos, pero tampoco, eso no funcionaba. Hay un historiador que se llama Fradera, que creo que da en el clavo, que dice que lo que pasaba es que Prim no quería dirigir ni secundar un movimiento claro de protagonismo civil. O sea,
A Prim, el que las masas tomaran el control, decidieran, se las tuvieran en cuenta, no iba mucho con Prim, ¿eh? Y mucho menos que aquello, que aquello tomara un cariz revolucionario. Parece ser, según dice Fradera, yo creo que va por el buen camino. Prim no pretendía ninguna revolución, ni pretendía que tomaran el poder el pueblo, las masas, ¿eh? Yo diría que Prim iba más en la idea de la política fina. ¿Qué quiero decir esto? Pues la política desde arriba, lo que sabía hacer, los pronunciamientos, lo que quería es imponer un cambio de gobierno y también ya primero un cambio de gobierno a la reina, pero ya empezaba a ver la idea de que con una monarquía de los Borbones la salida era muy difícil, estaba todo muy desgastado, ¿no? El 17 de septiembre de 1968 se produce ya un pronunciamiento con todas las de la ley, un pronunciamiento conocido como la Gloriosa. Un pronunciamiento que ya triunfa, que se conoce como la Gloriosa. Al día siguiente de este pronunciamiento, Prim recibió la cartera de Estado, o sea, tenemos a un Prim ministro, y se aprobó una constitución, y se dice, y por eso yo digo que Prim, aparte de liberal progresista, era monárquico, porque en esa constitución en la que participaba Prim impuso que la nueva constitución fuera una constitución monárquica, o sea, que como forma de gobierno del país hubiera una monarquía, no una república. En esta revolución, en esta gloriosa, se nombró como regente a Serrano y a Prim como jefe de gobierno. O sea, insisto, la gloriosa sale una constitución monárquica, pero se nombró a Serrano como regente y Prim lo tenemos como presidente de gobierno. O sea, políticamente diría que Prim ya también ha hecho toda la carrera. Así que en esta situación es el 28 de septiembre que el general Serrano venció a las fuerzas leales a la reina en la batalla de Alcolea. Toda esta situación le pilla a la reina Isabel II en San Sebastián. Cuando vio que las fuerzas leales a ella pierden en la batalla de Alcolea, entendió que no tenía apoyos, así que el 30 de septiembre del 68 cruza la frontera de Irún para irse a Biarritz, que estaría allí no sé cuánto tiempo, porque finalmente se instala en París, ¿no? Y yo digo, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Acabamos de hacer una constitución monárquica y se acaba de ir la reina. Periódicos de la época traían estas imágenes, esos dibujos que se subasta. Este dibujo representa la subasta de la corona de España. Después de buscar por toda Europa, Prim incluso ofrece la corona a Espartero, que no aceptó. Yo creo que Prim sabía que Espartero no aceptaría. La propuso al duque de Aosta, la propuso a un portugués. Bueno, realmente fue como una subasta de la corona española. Se propusieron a mucha gente. El duque de Aosta, la condición que puso cuando se le ofreció, dijo, bueno, vale, sí, yo seré rey de España si todas las potencias europeas apoyan esta resolución, ¿no? El 26 de noviembre de 1870, Amadeo de Saboya era elegido rey de España. Cuidado, es un rey un poco peculiar, porque es elegido en Cortes, no viene por dinastía ni mucho menos. Así que el 27 de diciembre salía hacia España con tan mala suerte que el que lo había hecho rey sufría un atentado en Madrid. Muriendo, el general Prim, después del atentado del 27, muriendo el 30 de diciembre de 1870, el mismo año. Así que Amadeo de Saboya
al llegar a España, lo primero que tuvo que hacer fue visitar el cadáver del que lo había hecho rey. Imagínense la situación, ¿eh? Tú me haces rey de España, yo voy a España a tomar posesión de mi trono y lo primero que hago es a visitarte a ti como difunto. Vamos a ver. Aquí representa, esta pintura representa cuando Amadeo de Saboya llega a España y se va a ver el cadáver del general Prim. ¿Y el atentado al general Prim cómo fue? Pues mira, el 27 de diciembre en el Congreso precisamente se estaba votando la dotación económica a la nueva Casa Real y por cierto, se aprobó el presupuesto de la Casa Real, fue aprobado, ¿no? Pero bueno, a pesar de que se aprobara ese presupuesto, las cosas andaban revueltas, muy revueltas. Prim salía del Congreso y el cochero acercó la berlina. Berlina es un coche de caballos, ¿no? Un carruaje. Acercó el carruaje a la puerta porque este día en Madrid estaba nevando, 27 de diciembre, y estaba nevando. Acerca el carruaje, bueno, y al acercarse parten con el carruaje y al llegar a la calle del Turco, que por cierto, la calle del Turco no se les ocurra a ustedes ir a buscarla porque hoy ya no es calle del Turco, es calle del Marqués de Cuba. Al llegar a unos metros con la calle Alcalá, y por eso el sitio es supercéntrico. A ver, la calle del Turco, lo que hoy es Marqués de Cuba, no es ninguna gran calle, ¿eh? Pero como es a escasos metros, hace esquina con la calle de Alcalá, pues es un sitio muy céntrico de Madrid. El carruaje en el que iba Prim se tiene que frenar bruscamente porque se le habían puesto 2 carruajes por delante y un carruaje por detrás. De esos carruajes bajaron un total de 12 personas que se pusieron unos a cada lado. Desde un lado le disparan 3, no 3 balas, sino que le hacen 3 disparos y por el otro lado le hacen 3 disparos más. Para hacernos una idea, vamos a ver un grabado. Hacemos una idea del atentado. De tal forma que en ese atentado Prim recibió un disparo en el hombro izquierdo, otro en el codo y un tercero en el dedo. Claro, el carruaje con Prim herido se dirige a toda prisa a la sede del Ministerio de la Guerra, que estaba, lo que era Ministerio de la Guerra en aquellos momentos, está en Cibeles, muy cerca de lo que hoy es el ayuntamiento. Un edificio que hay allí que yo diría que lo utilizaba como vivienda aparte de ministerio, porque allí estaba su esposa. La herida más importante era la del hombro derecho, en el que se alojaron 8 balas. Vamos a ver cómo se alojaron 8 balas, se tiran 3 disparos por cada lado. Eran disparos de trabuco y el trabuco tira varias balas, ¿no? Con esas balas se introdujeron en su hombro retazos del abrigo. Vamos a ver, era diciembre, estaba nevando. El general Primo nada menos que llevaba un abrigo de piel del oso. Y el oso, yo no sé si iría muy limpio, porque estos retazos que se introdujeron en su hombro le provocaron una infección. Eran otros tiempos, ¿eh? Una infección que hoy diría que se solucionaría, ¿no? Pero eran tiempos en que Fleming aún no había inventado la penicilina y las infecciones eran fatales. Así que 3 días después, atentado hemos dicho el 27, y 3 días después fallece el general Prim. ¿Y quién lo mata? ¿Quién mata a Prim? A ver, sobre el atentado de Prim se ha escrito mucho y yo creo que mucho se escribirá, porque queda mucho por aclarecer, ¿no? Lo más normal es encontrar que al general Prim lo asesinó el regente, el general Serrano y el duque de Montpensier.
esos dos como, digamos, como instigadores del crimen, como autores intelectuales, promotores, como ustedes le quieran decir. O sea, que no fueron ellos a disparar el revólver. Pero el autor material, el que sí está allí disparando, es un republicano que es José Paul y Angulo. Parece que por republicano pues ya tiene números, ¿no? Pero bueno, esto no es tan sencillo, ¿eh? Así que decimos Serrano y Montpensier, autores instigadores, ¿eh? Y autor material José Paul y Angulo. Vamos a ver, sobre esto, el abogado de Reus, Antonio Pedrol y Rius, investigó mucho, y deja claro que la autoría material del republicano Paul y Angulo se puede asegurar, se puede dar al 100%. Pero el tema de los instigadores, aunque hay muchas pistas, a mi modo de ver, hay muchas pistas, pero aquello de decir la certeza categórica no se tiene. A ver, parece que Prim aceptó dinero del duque de Montpensier para preparar el pronunciamiento de la Gloriosa, ¿no? Entonces parece que el duque de Montpensier podía estar molesto porque dice, vamos a ver, yo te hago un préstamo, te dejo el dinero para que me hagas rey a mí y tú haces rey a Amadeo I. Bueno, es un motivo, ¿no? A ver, porque este duque de Montpensier, ¿quién era ese duque de Montpensier? Como sabemos, era el marido de María Luisa Fernanda de Borbón, que María Luisa Fernanda de Borbón era la hermana de Isabel II. Dicho en palabras llanas, como diríamos hoy en día, pues el duque de Montpensier era el cuñadísimo. Era un cuñadísimo ambicioso, conspiranoico, siempre andaba por allí, siempre traficaba, buscaba. En cuanto a los instigadores, para mí, hay muchas señales, hay muchas pruebas, pero no se puede asegurar, y más no se puede asegurar si los dicen los que entienden, pues qué voy a decir yo, ¿no? En cambio, sobre el autor material parece que ya no hay discusión, Era un grupo de 9 que los encabezaba este tal José Paulo Angulo, que era un comerciante de vinos de Jerez y era republicano. Y hay pistas sobre él, muchas, y de tal modo que este José Paul y Angulo le dice al propio Prim, tras la sesión de Cortes, mi general, a cada cerdo le llega su San Martín. Y también se dice que Prim dijo antes de morir, en esos lapsos de 3 días que pasaron del atentado a la muerte, Prim dijo antes de morir que su voz, la voz de José Paul y Angulo, la había oído en el atentado, En el momento del atentado parece que la había oído. Entonces, si Paul y Angulo le dice a cada cerdo le llega a su San Martín y el propio Prim confiesa a la viuda que le parecía o sabía cierto que la voz que en el acto del crimen, en el acto del atentado había oído su voz, bueno, pues lo de José Paul y Angulo se da como autor material seguro, ¿no? Sería este propio Paul y Angulo que años después acusaría a Serrano y al duque de Montpensier, Aparte de indicios policiales, lo que a mí me parece personalmente me hace inclinar por Serrano es que la esposa de Prim afirmó que su marido había hecho el siguiente comentario: no lo sé, pero no me matan los republicanos. Es decir, esto no quita que José Paul y Angulo fuera el autor material, ¿no? Pero parece que Prim se refería más a los instigadores, También se ha sospechado otra teoría, un tanto, pero bueno, que ahí está otra teoría, es que es el gatillo que disparó contra Prim se apretó desde La Habana. ¿Por qué se había apretado el gatillo desde La Habana? Bueno, porque había hombres de negocios en aquel momento, momentos de Cuba, hombres de negocios que no les gustaba la actitud de Prim. ¿Cuál era la actitud de Prim que no les gustaba? Prim en algún momento había decidido la intención o pensaba que sería bueno vender Cuba.
deshacerse de Cuba. Claro, la gente, las personas de negocios con intereses en Cuba, eso no le gustaba nada. Lo de vender Cuba precisamente parece raro, pero hoy tal vez no parece tan raro cuando el presidente Trump habla de comprar Groenlandia y sabemos lo que pasó con Alaska y lo que pasó con la Luisiana. O sea que los Estados Unidos se han hecho con mucho territorio a base comprándolo, ¿no? Entonces, Prim tuvo esa idea, esa opinión de vender Cuba. Por eso también hay una línea en esos personajes con intereses en Cuba. Bueno, ¿y qué se hace con Prim? ¿Dónde es enterrado? Prim en un primer momento fue sepultado en el Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid, pero sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal, Reus, en 1971, que creo que incluso se abrió la caja y hubo todo un movimiento, ¿no? Curiosidades de Prim. Bueno, yo entre las curiosidades de Prim esperé que siempre me lo dejo puesto, pero ver todo el rato la esquela que quieren que les diga, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Así que dentro de las curiosidades, a mí una de ellas es que la famosa frase caixa o faixa, la digo en catalán, que traducido es caja o faja, pero que en catalán tiene suena mejor, tiene mejor sonoridad. La pronunció Prim, y la pronunció Prim cuando la Jamancia, ¿se acuerdan ustedes de que Prim fue el que se encargó de sofocar la Jamancia? En esa ocasión Prim pronunció la frase caixa o faixa. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir ir a máximos, quiere decir que vamos a por todas, o caja, o salimos muertos en caja de muertos, o salimos en una caja de esas, o salimos con la faixa, que la faixa se refiere al fajín de general, insisto, ir a por todas, o salgo con la caja muerto, o salgo con fajín de general, que en aquel momento el fajín de general, y para un militar pues ya no podía pedir más, ¿no? También se dice, pero bueno, importancia ya mucho menor, que estando Prim, no en Reus, un pueblo de alrededor de su pueblo natal de Reus, una vez se tuvo que esconder en una bota, en un tonel de vino cuando le perseguían, pues uno de esos líos en que él se metía. Eso no está comprobado, no está comprobado, pero vamos, extraño nada, ¿no? Porque lo extraño, si te dicen que en un pueblo cercano a Reus, pues se escondió detrás de un bulto de algodón o en un campo de fresas, pues dirías, lo veo difícil, ¿no? Pero en una bota de vino, en un pueblo alrededor de Reus, es facilísimo, ¿eh? Un tonel de vino lo sabían todos los pueblos alrededor de Reus. Y por último, decir que como curiosidad, bueno, que lo hemos dicho, pero lo remarco, que Prim se entrevistó con Lincoln, que a mí, y teniendo en cuenta la época, distancias y cosas, no me parece poca cosa, ¿eh? Bueno, llegado a este punto, paso un gos y paso un gat, aquest conte s'ha acabat. Muchas gracias por todos los que habéis llegado al final. A partir de ahora se puede empezar a estudiar sobre Prim y decir que el próximo vídeo será sobre Mariano Fortuny, el pintor de Reus, y os espero a todos. Muchas gracias. Adiós.